la desnutrición, las sustancias tóxicas, la radiación, dejando a un lado las ridículas propuestas eugenésicas de Proudhon, a quien ya hemos visto, que anima a elegir mujer para procrear como quien escoge una buena vaca lechera. Y considerar la esterilización y el aborto como métodos eugenésicos es, como decía un profesor, como considerar un profesor mío, como considerar un tiro en la cabeza como un método anticonceptivo. La naturaleza no es un tigre de papel, como demuestra la lectura del caso clínico, que no enseña sino el cuadro habitual de la afección descrita de la ictiosis arlequín. La ictiosis arlequín, dice el artículo, es un desorden genético de herencia autosómica recesiva que afecta al gen ABCA12, responsable de la codificación de una proteína esencial para el mantenimiento de la barrera lipídica cutánea. El nombre de arlequín lo recibe por el aspecto parcheado de la piel, debido a las múltiples placas de hiperkeratosis que presentan fisuración entre ellas. Es frecuente la asociación de otras malformaciones como ectropión, eversión de los párpados, eclabium, labios evertidos, e hipoplasia de huesos nasales, pabellones auriculares y dedos de manos y pies. Ante este horror, el vigente catecismo de la Iglesia Católica resulta enormemente inefectivo al tratar del aborto con dos citas poéticas, una de Jeremías: «Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado», Jeremías 1.5, y otra de los Salmos: «Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra», Salmos 139.15. Entiendo que con la numeración moderna. Es la traducción que ofrece el Catecismo en castellano en la página del Vaticano. Es evidente que los seres humanos no se hacen en las entrañas de la tierra, como quería mentir Platón a los habitantes de su república ideal, y que esto, como el barro de Adán, no es sino una metáfora que de ningún modo tiene valor científico. Por contra, cuando la Biblia trata explícitamente del aborto, es obvio que considera que el feto no es más que un objeto. Esta interpretación sigue en el Talmud, Sanedrín 84b. Se dice incluso que el feto no es, o el embrión no es nada más que agua hasta el 40º día, según Yevamot 69b. Es una propiedad cuya pérdida se puede resarcir, por cuya pérdida se puede recibir se puede resarcir por una indemnización pecuniaria, simplemente por una indemnización pecuniaria. Bueno, al estilo de los códigos germánicos, donde absolutamente todos los delitos simplemente tienen un precio, se paga una cantidad, pero en la Biblia hay delitos y pecados que tienen penas físicas y pena de muerte. Bueno, latigazos o penas pecuniarias, esto es lo que hay en los códigos más antiguos, más salvajes y desde luego en los códigos germánicos. ¿Dónde está esta indemnización pecuniaria por la pérdida de un feto? En Éxodo 21.12. Paralelo con el código de Hammurabi 209-210. Está la misma disposición en el código de Hammurabi. Pago de una pena, a no ser que muera la mujer, en cuyo caso ya no es solo la pérdida de una propiedad, sino una vida por una vida. Esta es la visión que transmite la Mishnah. Hasta que el niño no asoma, se lo puede abortar perfectamente, cortándolo en pedazos para salvar la salud de la madre. Esto está en Mishnah Hodot 7.6. Y es la visión también que muchos rabinos modernos, como Jacob Endem, aceptaron, aun cuando no estuviera en peligro la salud de la madre, de manera directa o directísima. Más allá de estas dos desafortunadas citas poéticas, el sustento ideológico del catecismo católico vigente es la instrucción Donum Vitae, el don de la vida, el regalo de la vida, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes Inquisición, antes Santo Oficio, nombre que ahora solo se puede permitir exhibir tranquilamente y sin escrúpulos la República Popular China con su oficina 610, o Supremo Oficio Central contra la Herética Pravedad, que remeda este santo oficio, que fue un nombre más suave que se dio a la Inquisición hasta llegar a la actual Congregación para la Doctrina de la Fe.
Esta instrucción está firmada por el que era entonces su prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, y por su secretario, el arzobispo titular de Cesarea de Numidia, que ahora se llama Hammamet en Argelia. Hammamet en Argelia. Esta instrucción proclama lo siguiente: el magisterio de la Iglesia no interviene en nombre de una particular competencia en el ámbito de las ciencias experimentales. Al contrario, después de haber considerado los datos adquiridos por la investigación y la técnica, desea proponer, en virtud de la propia misión evangélica y de su deber apostólico, la doctrina moral conforme a la dignidad de la persona y a su vocación integral, exponiendo los criterios para la valoración moral de las aplicaciones de la investigación científica y de la técnica a la vida humana, en particular en sus inicios. Es decir, la Iglesia no podría defender la vida ni saber cómo interpretar desde el plano moral los pasajes sobre la vida de las Escrituras si la ciencia no le dijera previamente dónde empieza la vida. Esta proclamación de interdependencia con la ciencia anula toda objeción que se quiera hacer a la postura de la Iglesia contra el aborto usando sus propios textos. Santo Tomás de Aquino sigue a Aristóteles, cuya doctrina sobre los embriones resulta hoy día completamente inútil, como lo son sus conceptos de forma y sustancia para explicar la Eucaristía. Por esto no llega ni a entretenimiento erudito, porque no es ingenuo, un reportaje como el que tituló El País en 1979, La dificultad del aborto es definir cuándo el feto se convierte en persona, y que no era sino una entrevista a Antonio de Lorenzo, especialista en Derecho Sanitario, profesor de la Universidad Complutense y autor de un diccionario de la legislación sanitaria. Parte en este recorrido histórico, en esta reflexión de Santo Tomás de Aquino y las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, donde ciertamente se nota una evolución aristotélica fruto de un mismo tiempo, de una misma evolución intelectual. Ahí sí acierta Antonio de Lorenzo. Las 7 partidas dicen lo siguiente. Sigo la edición de la Real Academia de la Historia de 1807, que es la oficial. No sé si leerlo en castellano antiguo, o modernizar. Modernizo, bien. Mujer preñada que bebiese hierbas a sabiendas o otra cosa, cualquier, con que echase de sí la criatura, lo leo a la antigua porque si no las Fs. Mujer preñada, que aunque hay gente que hay filólogos que consideran que una F inicial en castellano antiguo en realidad es una H aspirada y que cuando es una F son 2 Fs, pero esto solo lo valen algunos copistas, o sea, cada cual tiene su tradición. Mejor leerlo como la Pesa y Amado Alonso propone. No es una pretensión no es ninguna absurda pretensión de convencer a mis espectadores de que si yo fuera a la Castilla o a Sevilla o a Cuenca en el siglo XIV, el siglo XIII-XIV, más bien XIII, finales del XIII, y hablara como voy a leer ahora, me entendieran. No, es simplemente una convención. Mujer preñada que bebiese hierbas a sabiendas, o otra cosa cualquier con que echase de sí la criatura, o se feriese con puños en el vientre, o con otra cosa, con intención de perder la criatura, se perdiese por ende, decimos que si la criatura era ya viva en el vientre, estonce, cuando ella esto fizzo, debe morir por ello, e haber aquella pena que se contiene en la ley docena después de esta que comienza, si el padre fuera sende si ye lo ficieron facer por premia, así como facen los judíos a sus moras en Toledo, ca estonce que lo fizzo facer, debe haber esta pena. E si por aventura non fuese aún viva, estonce no deben dar muerte, mas debenla desterrar en alguna isla por 5 años. Esa misma pena decimos que debe haber el home
que firiese a su mujer a sabiendas, seyendo ella preñada, de manera que se perdiese lo que tenía en el vientre por la ferida. E si otro home extraño lo ficiese, debe haber pena de homicida, si era viva la criatura cuando murió por culpa d'él, et si non era aún viva, debe ser desterrado en alguna isla por 5 años. Hay muchos delitos que conservan la pena de ser desterrados a una isla, y no parece que Castilla tuviera tantas como para que estos destierros resulten realistas. Aquellas islas, si las condenas se hubiesen cumplido, parecerían la de San Domino, donde Mussolini desterraba masivamente a los homosexuales. Contrastan las penas de esta ley con las de la siguiente, sobre el hijo ya semoviente, ya salido del útero. Castigar puede el padre a su fillo mesuradamente, et el señor a su siervo e a su home libre, et el maestro a su discípulo. Mas porque hay algunos de ellos que son tan crueles e tan desmesurados en facer esto, que los fieren mal con piedra o con palo o con otra cosa dura, defendemos que lo non fagan así. Los que contra esto ficiesen, muriese alguno por aquellas feridas, magüer non lo ficiese con intención de matarlo, debe el matador ser desterrado en alguna isla por 5 años. Si el que castiga le diese a sabiendas aquellas feridas con intención de matarle, debe haber pena de homicida. Bueno, he leído magüer, etimológicamente sería mejor maguer, porque viene de macarie, felizmente. En griego es una de las pocas palabras de uso común que teníamos del griego y la perdimos por esta disputa entre magueristas y antimagueristas en la academia, que al final resultó con no mantener este arcaísmo que perduraba en los textos judiciales. Al igual que para los judíos, para los antiguos romanos el feto no era persona. Más aún que para los judíos incluso, pues si estos pueden abortar hasta que asoma el niño, hasta que no ha asomado la mayor parte del niño incluso, para los romanos el niño era un objeto hasta que su padre no lo levantaba del suelo y lo reconocía. Aunque según Plutarco, el que la mujer escamoteara esa propiedad al padre mediante el aborto sin su consentimiento era motivo de repudio, como el adulterio o el apropiarse de las llaves de la casa. Sin embargo, Cicerón no puede recurrir al derecho positivo romano para denunciar la privación que el padre sufre por el aborto, y tiene que citar una sentencia judicial dada en Mileto. En tiempo de Alejandro Severo, para Ulpiano el feto era una porción o víscera de la mujer, y Paulo solo se preocupa del aborto por lo que puede tener de envenenamiento. Considera igualmente las pociones abortivas y las amorosas. Algo que hay que disculparle teniendo en cuenta lo que el joven marqués de Sade, entonces era marqués, luego fue conde, creyó de la cantaridina con la que envenenó a varias prostitutas, o lo que la prensa actual cree de la escopolamina o burundanga, sustancias altamente tóxicas, ciertamente, que la cantaridina y la escopolamina, que facilitan un abuso o violación, como también lo hace una pedrada en la cabeza, pero que están muy lejos de ser filtros o elixires del amor. Están muy lejos de ser brebajes, pociones mágicas, filtros, elixires de amor. Además, Paulo está lejos de decir que funcione. Más hay que censurarle que haga acepción de personas y proponga que por el mismo delito los más humildes vayan a extraer metales a una mina y los más nobles a una isla, que es el origen de los destierros insulares de las 7 partidas, que tan absurdos resultan en boca del legislador castellano, como estrambótico resulta el milagro de la abadesa preñada de Gonzalo de Berceo, donde el desterrado es el feto. No a una isla, como en la ilustración de la edición de la colección Moby Dick, sino que presenté al hablar de Gonzalo de Berceo en la Biblioteca Ideal, sino a un yermo que, según los Miracula Beate Mariae Virginis del manuscrito Tot 128 de la Biblioteca Real de Copenhague, que cuentan la misma historia, cuentan la misma historia estos Miracula, se alejaba del convento solo hasta el 7º miliario, estaba a 7 millas del convento, no en una isla. Así como los filósofos estoicos influyeron en el derecho romano
e hicieron a Marco Antistio Labeón, Octavio Augusto, Gayo Julio Cesonio y Petronio Turpiliano, Gneo Aruleno Celio Sabino, Adriano, Antonino Pío, Gayo Ulpiano y Septimio Severo, legislar o sentar materia jurídica contra los abusos domésticos a los esclavos, y a Marcial y a Quintiliano aborrecer los castigos físicos a los estudiantes, algo que también, como hemos visto, llega a las 7 partidas, los médicos hipocráticos con su juramento, que con su exigencia de no dañar, veda el aborto, como hizo explícito Escribonio Largo, hicieron que, si no ya las leyes, la moral romana censurara el aborto, según vemos en Ovidio, en Los Amores y las Heroidas, y Juvenal. Y también la judía, a través de la traducción de los 70, que interpreta el pasaje del Éxodo sobre el aborto de una manera distinta a aquella en la que lo hará Rashi. Filón y Josefo, y la cristiana a partir de la Didaché citada por el Catecismo Católico en vigor. Todo el mundo se dará cuenta de que he hecho una pausa incorrecta y he creado un jurista nuevo, porque he dejado un gallo suelto. No, pido disculpas. La lista de juristas que se preocupan por los esclavos son Labeón, se trata de Labeón, Augusto, Gayo Julio Cesonio y Petronio Turpiliano, que escribieron una ley conjunta, Gneo Aruleno Celio Sabino, Adriano, Antonino Pío, Ulpiano y Septimio Severo. A no ser que... No, perdón, sí, ha sido un despiste mío. No, claro, es que a los emperadores y a los juristas, como hoy se diría, de reconocido prestigio, aquellos que se reconocen de manera inmediata, porque la ley que hicieron Cesonio y Turpiliano es casi una... es una cosa extraordinaria, y cuesta mucho identificarlos como autores de esta ley, a Cesonio y a Turpiliano, pero más aún a Gneo Aruleno Celio Sabino, porque solo se habla de Celio, que fue cónsul suffectus en el 69, y entonces eso es el único dato que lo desambigua de otros Celios y de otros Arulenos, del resto de la familia. Bien, y hay que hacer notar algo. A quienes preocupaban los esclavos, es decir, Marco Antistio Labeón, Octavio Augusto, Gayo Julio Cesonio, Petronio Turpiliano, Gneo Aruleno Celio Sabino, Adriano, Antonino Pío, Gayo Ulpiano y Septimio Severo, no les importaban los fetos, porque una cosa era la inspiración estoica, y a los estoicos les importan los esclavos pero no los fetos, y otra la inspiración hipocrática, a quienes sí importan los fetos. Pues como digo, que Escribonio Largo, interpretando la doctrina hipocrática como opuesta al aborto, hizo que los romanos, Ovidio y Juvenal, y los judíos, los 70, Filón, Josefo, y los cristianos, la Didaché, se preocuparan por los fetos y los vieran como seres vivos e incluso humanos, y por lo tanto dignos de la misma consideración en su defensa que un señor que camina, o de una mujer que también se sostiene sobre sus dos piernas. Y es la Didaché, como digo, lo que cita el vigente catecismo para defender su postura contra el aborto. Desde el siglo I, dice, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Desde el siglo I, pero no antes, porque antes no se sabía cuándo empezaba la vida. Así de sencillo. Tienen que venir los médicos hipocráticos, a considerar que un feto es un ser vivo. Y no es un ser vivo a partir de tal o cual fecha, como propone Aristóteles, sino que la vida es la vida y ya está. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio,
es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Didache 2.2. Confer, Epístola Pseudo Barnabae 19.5, Epístola Ad Diognetum 5.5 y Tertuliano, que cuando conviene, este padre de la Iglesia que no es santo y al que se le discuten tantas cosas, pues cuando conviene es una autoridad. Tertuliano Apologeticum 9.8. La condena del infanticidio, tan popular entre los espartanos y en nuestros tiempos entre naciones con poco Estado, como los Yanomamo, o con demasiado Estado, como la tribu de los nazis o la tribu de los maoístas, pasa al Corán. Al igual que los Yanomamo o los chinos, los árabes preislámicos practicaban el infanticidio femenino, que el Corán condena en varias aleyas, 16, 58, 59, 81, 8, 9. Tanto el Corán como el Hadith dan a la condena del infanticidio un lugar tan preeminente que solo cede ante la idolatría. La condena del infanticidio solo cede a la condena de la idolatría, lo que da que pensar que los árabes lo practicaban todo el rato. Y no solo enterraban vivas a las niñas, sino que también se deshacían de sus hijos por razones económicas, como atestigua el Corán 637 y 51 y 1731, al igual que ocurría en la sociedad grecolatina. El comediógrafo Posidipo bromeaba con estas dos razones para deshacerse de la prole, el sexo y la pobreza, diciendo que los hijos solo los abandonan los pobres, pero las hijas hasta los ricos. Paradójicamente, ese reconocimiento del valor de la vida lleva a castigar el aborto con la pena de muerte, tomando demasiado en serio la execración de Ovidio en sus Amores, donde, sin embargo, es enormemente compasivo con la mujer. Podríamos repetir con Walter Benjamin que no hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Y preguntarnos si cuando Filón y Josefo afirman que el aborto merece la pena de muerte, no estén siendo tan observantes del juramento hipocrático como reminiscentes de leyes arcaicas y salvajes como la del Código Asirio, que prescribe para el aborto voluntario la crucifixión y el empalamiento. El Fuero Juzgo, sigo la edición de la Real Academia Española de 1815, que también es la oficial, amplía la disposición de Paulo sobre filtros mágicos y abortivos, y recoge la pena de talión para quienes hicieran daño por artes mágicas a las personas o a las cosas, artes que son absolutamente imposibles, como dejar a alguien mudo por la magia. Podemos imaginar que la pena por este delito imaginado, completamente inventado, sería la muy real de cortar la lengua. Y la pena de muerte o la pérdida de los ojos para la mujer que abortare, y para el marido que lo ordenare o lo consintiere, ambas leyes dadas por Flavio Chindas Vinto, aunque también se recogen otras leyes antiguas que solo dan penas monetarias o de azotes, dependiendo de la condición de libre o siervo del culpable y de su sexo. Bien, ya sabemos algo que hacía Chindas Vinto, no nos hemos quedado en la simple memorización de su nombre como en tiempos franquistas, en tiempos de la escuela franquista. Estas penas se refieren a abortos accidentales. Pero llama la atención que para el hombre que dé un abortivo a una mujer se estipule que haya de morir, mientras que se diga que la mujer que lo pida reciba 200 azotes si es sierva y si es libre que pierda la libertad y se convierta en sierva. Naturalmente, si el juez quisiera administrar los 200 azotes seguidos, bien podría equivaler a la pena de muerte, bien podría identificarse la sentencia con la pena de muerte, bien podría equivaler. Muchos fueros españoles recogen que las mujeres que abortan han de ser quemadas, si se llegara a saber con certeza que lo han hecho, y si no, que han de ser sometidas a la ordalía del hierro caliente, con lo que quedarían salvas si al aplicárselo no se quemaren, lo que quiere decir que si eran culpables las quemaban, y si eran inocentes, las quemaban. Tenemos, pues, 4 tradiciones que prohíben el aborto por respeto a la vida: la hipocrática,
la judía, solo entre quienes interpretan el feto como un ser humano y que el daño del que se habla en Éxodo, en el libro del Éxodo, se refiere al feto, que no son todos. Y desde luego no parece la interpretación originaria, sino una interpretación influida por los hipocráticos, la cristiana y la musulmana. Pero todas ellas han generado también tradiciones interpretativas que permiten el aborto a base de casuística, proponiéndolo como un mal menor para salvar la vida de la madre, algo que para la tradición hipocrática ya inició Sorano de Éfeso. Han sido Escila y Caribdis permanentes del rabinismo retorcer la ley para hacer lo que les viene en gana, como si la ley no existiera, o aumentarla creando leyes nuevas, inconvenientes e incómodas y que nada tienen que ver con las leyes originales. Así que no es de extrañar que sobre la cuestión del aborto todo haya sido por los rabinos y también su contrario. En los tiempos más recientes, el caso más llamativo fue el de Rabí Efraim Osri, que después de que los nazis prohibieran los embarazos en el gueto de Kaunas, diciendo que matarían a la madre y a la prole, dio una respuesta en 1942 permitiendo el aborto para salvar la vida de las madres. Un argumento casuístico también dado por algunos teólogos católicos, considerando el caso de que las embarazadas fueran asesinadas por sus familias por razón de honor, como ocurre con el jesuita Tomás Sánchez de Córdoba en Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento Libri Decem, citados estos libros, o citada esta obra, por Antonio de Lorenzo en su entrevista en El País. Mal, entendemos que por obra del periódico. En lugar de Disputationum, dice Disputationem. No tiene sentido. Aunque no deja de hacer notar que Antonio de Lorenzo no deja de hacer notar que Inocencio XI, en un decreto del Santo Oficio de 1679, condena las proposiciones que otorgaban licitud, y esto es cita, al aborto antes de la animación del feto por temor de que la muchacha sorprendida grávida fuera muerta o infamada. Y que, esto es también cita de Antonio de Lorenzo, que el problema puede sintetizarse diciendo que la Iglesia no se ha pronunciado nunca sobre la animación instantánea o graduada, sino simplemente a efectos morales, condenando el aborto directo, ya del feto animado o no, porque a tales efectos morales identificaba la vida humana con la concepción. Aunque, como demuestra el profesor Pedro Antonio Perlado Ortiz de Pinedo en su interesantísimo artículo ¿Prohibió la Iglesia la medicina?, publicado en el Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado de 2017, aquello de Ecclesia aborreta sanguine, que justificaba la prohibición de la cirugía, procede de leer mal obras históricas. La protección de la vida por parte de la Iglesia ha sido firme y constante desde sus comienzos, cuando se discutía si los cristianos podían ser soldados, hasta extremos como los de San Pío V, que prohibió la tauromaquia por el riesgo que conlleva para quienes la practican. Firme y constante, salvo para el caso de la pena de muerte, como hemos visto también en Filón y Josefo, que incurren en la misma contradicción. Amén de otras licencias, como la casuística médica aplicada a la castración, vedada por la Iglesia, pero aligerada con casuística para poder llenar las capillas de esplendorosos cantantes capones amputados con excusas bastante endebles, como haber sido mordidos por un cerdo, ejemplo que trae Juan Antonio Vallejo Nájera en su Locos Egregios. Sin embargo, hay que reconocer que la reflexión de Osri palidece ante la acción de la maestra de escuela y seguidora del método de Steiner, nada parecido a las actuales rabinas, Ronia Rosenthal, que se decoloró el pelo, se quitó la estrella y empezó a sacar del gueto de Kaunas a aquellos infantes prohibidos, dándolos a familias no judías. Osri y Rosenthal reprodujeron sin proponérselo el papel de las dos madres en el juicio de Salomón, y ya sabemos de parte de qué madre estaba la razón. La Iglesia Católica se deja llevar por la esperanza de que siempre se puede hacer algo. Así queda claro en la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe que estábamos viendo. El diagnóstico prenatal, dice Ratzinger,
puede dar a conocer las condiciones del embrión o del feto cuando todavía está en el seno materno y permite